¿Qué tal? Sé bienvenido. En esta ocasión nos vamos a concentrar dentro de la ruta de aprendizaje que tenemos sobre el framework Vue.js en la interactividad que vamos a lograr con el componente Axios. Axios, como aquí lo ven, ya lo estoy vinculando directamente desde un CDN. Me va a permitir trabajar peticiones Ajax, pero con una API de una interfaz mucho más sencilla, ¿sale? No quiere decir que utilizar el objeto XML HTTP request de manera nativa sea incorrecto. Simplemente es la forma en la que tú más te acomodes para hacer desarrollo rápido. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O de qué va a ir el ejercicio? Vamos a volcarle en la vista al usuario información que vamos a extraer de un archivo con extensión .json. ¿Sale? Entonces, aquí está mi archivo con extensión .json, nada más se llama data y ahorita está vacío. Lo vamos a ir llenando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener lenguajes de programación y una breve descripción de ellos. Entonces acuérdate que JSON funciona muy similar a la estructura de objetos, obviamente de JavaScript. Necesitan primero una clave y un valor. En este caso va a tener dos claves, la primera es name y le vamos a indicar que es JavaScript, ¿sale? Coma, su description va a ser con este lenguaje puedes construir lo que quieras. Ese va a ser el primer valor que va a tener, un name y una description hablando sobre JavaScript. Después vamos a tener otro, name, otra vez, nada más fíjense en las mayúsculas o minúsculas. El name va a ser ahora PHP, ¿sale? Y de PHP le vamos a indicar que va a tener una description que va a decir lenguaje para construir sistemas en web. Y por último, vamos a colocarle como name ahora el lenguaje Java, ¿vale? Y su description lenguaje con el que incluso se hacen apps móviles, ¿vale? Va a ser muy breve, después le podemos ir agregando obviamente más información. Vamos a guardar los cambios. Vamos a explicar brevemente lo que tenemos aquí. Tenemos obviamente la llamada a view, que debe ser la primera, porque Axios va a depender de que encuentre el objeto view. Y después de que tenemos a view, hacemos la llamada a la librería Axios, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que adentro de este div, con ID app, le vamos a mostrar la información en un formato de lista, una lista desordenada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Requerimos mediante una tercera línea de script hacer nuestra instancia de view. ¿Qué requerimos declarar primero? Pues obviamente el elemento sobre el cual va a tener grado de efectividad, que es el elemento que tiene el ID app. Después requerimos obviamente una data. Y la data, en este caso, ya lo vieron en un video anterior, yo la llené de manera manual aquí mismo dentro del script, pero esta vez en lugar de hacerlo así, solamente le voy a indicar que se va a llamar lenguajes. Y esto va a ser igual a un array vacío. ¿Por qué vacío? Porque se va a llenar conforme encuentre información y haga el recorrido de este objeto JSON. ¿Sale? Entonces, una vez que se llene es cuando va a mostrar la información. Ahora, ya declaramos el array que me va a contener a todos los lenguajes de programación y su descripción. Lo siguiente es una nueva etiqueta, porque no la habíamos todavía tocado en los videos anteriores, que se llama methods. Y methods me va a permitir hacer la declaración de las funciones, o métodos precisamente, que me van a ayudar a ejecutar interactividad. En este caso, methods me va a permitir ejecutar cuantas funciones yo requiera para poder agregar lo que quiero obtener de mi ejemplo. Entonces, en este caso yo le voy a llamar a la función que se va a llamar getLenguajes, ¿sale? Y getLenguajes va a ser mi clave para acceder a una función anónima
Ojo, aquí sí debes tener presente un detalle, no utilices las arrow functions o las funciones de flecha, porque el scope que tienen function y el scope que tienen arrow functions son distintos, entonces te va a marcar por ahí error. No necesariamente un error, simplemente no va a funcionarte, ¿vale? Entonces para este caso sí es preferible utilizar la estructura convencional de funciones. Aquí es donde hacemos la llamada al objeto de Axios, ¿sale? Para construir la petición hacia el archivo JSON. Entonces, mi petición es de tipo GET, porque únicamente voy a conseguir o a tratar de obtener la información que yo quiero extraer de ese archivo que se llama data. Aquí le podemos pasar, obviamente como argumento, el nombre del archivo entre comillas, o puedes pasarle una variable que contenga a su vez el nombre de la ruta. En este caso yo lo voy a dejar así como data.json, ¿vale? Y aquí, mediante el uso de las promesas para evitar la invocación masiva de callbacks, entonces vamos a hacerle así, then, cuando haya una respuesta positiva por parte del servidor, aquí sí podemos ejecutar una arrow function. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Axios, por medio de la petición de tipo GET, acceda al archivo que se llama data.json, pues entonces habrá una respuesta y le voy a indicar que me llene este array. Este array ahorita está vacío, pues precisamente hago referencia a esta instancia de view, punto, y el nombre de dicho arreglo, que se llama en este caso lenguajes. Va a ser igual a la respuesta que haya y la información que esta respuesta contenga, ¿sale? Es decir, otra vez, getLenguages es como voy a nombrar a la función. La función por dentro va a ejecutar otra función anónima que va a permitirme hacer una petición de tipo get con ayuda de Axios para leer toda la estructura de información que yo le estoy pasando aquí en formato de texto, ¿sale? Va a acceder al archivo data.json y por medio de las promesas le indico, entonces cuando hay una respuesta a esta instancia de view, accede al arreglo lenguajes y llénalo con la respuesta que trae data o la respuesta que trae toda la información directo de ese archivo, ¿sale? Por el momento es todo ahí, pero ahora, fíjate lo que pasa si yo guardo cambios así y regreso al navegador. No me está mostrando nada, pero si me voy a la consola tampoco me muestra un error. ¿Qué es lo que está pasando? La función ya está estructurada, pero tengo que indicarle cuándo se va a ejecutar. Aquí puedo usar mounted, create o before create. La que voy a utilizar en este momento es la que mejor he comprendido yo y la que me sirve para identificar que todos los elementos de la estructura del HTML, incluido el div que tiene el identificador app, que es donde funciona todo mi código, ya fueron creados, ¿sale? Hasta ese momento voy a crear otra clave que se llama mounted, ¿sale? ¿Y qué le voy a indicar ahí? Que cuando toda la estructura de mi HTML esté creada y a su vez la etiqueta del ID app ya también exista, ya también tenga validez, pues entonces vamos a ejecutar una función. Y esa función anónima, ¿a quién me va a mandar llamar? Si te acuerdas que declaré hace rato. Exactamente, a getLenguages. Entonces le haría la invocación que a esta instancia de view acceda a getLenguages. ¿Vale? Guardo mis cambios, regreso, recargo y otra vez, fíjate lo que me está diciendo, ignora de momento este error de parseo, pero no me está mostrando nada. ¿Por qué será? Ah, pues porque dentro del div que tiene un ID app todavía no hago el recorrido de dicha información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que mediante una lista desordenada y con un li voy a utilizar la directiva que se llama before, ¿sale? Ahora, con before yo voy a hacer el recorrido. ¿Cómo se llama mi arreglo? Lenguajes. Entonces yo le puedo simplemente indicar que lenguaje in lenguajes. ¿Sale? Acuérdate que si yo hago esto le estoy indicando que el lenguaje ahora va a contener o va a tener acceso a todas las clave valor
que venían en el arreglo lenguajes, ¿sale? ¿Cuáles son esas claves valor? Name y description, y es lo que yo le quiero imprimir a mi usuario. Entonces simplemente con la sintaxis de las dobles llaves le indico lenguaje punto name. Si guardamos cambios, regresamos a mi navegador, recargamos. Fíjate lo que me está diciendo, JavaScript, PHP y Java, ¿sale? Vamos a cerrar esto. Ya me lo está mostrando, sin embargo me hace falta el otro dato. Vamos a tratar de acomodar esto de una mejor manera. Ok. Y ahora abajo de lenguaje.name vamos a colocarle lenguaje.description, ¿sale? Regresamos al navegador, recargamos y fíjate lo que me está indicando, JavaScript. Con este lenguaje puedes construir lo que quieras. PHP, lenguaje para construir sistemas en web. Java, lenguaje con el que incluso se hacen apps móviles. Entonces me está leyendo absolutamente toda la información que yo tengo aquí. Vamos a declarar otro y vamos a ponerle, por ejemplo, de lenguaje Python, ¿no? Aquí me equivoqué, primero era name. Entonces el siguiente lenguaje sería Python y le agrego una description. En la description yo le puedo indicar lenguaje con el que puedes construir para la web y hacer pentesting, ¿sale? Que ya va involucrado dentro de la seguridad informática. Le acabo entonces de agregar un valor más a mi arreglo. Regreso, recargo y fíjate, ya me está incluyendo el nuevo lenguaje que yo declaré dentro de mi estructura de tipo JSON, ¿sale? De esa manera lo podemos ir haciendo. Nada más deja colocarle la mayúscula en la P para seguir respetando la estructura de los demás. Y aquí tengo mi interacción Ajax con una petición de tipo GET con una sintaxis mucho más acortada y simple, ¿sale? Porque precisamente lo que se busca con esta API, o incluso, porque vamos a hacer ese ejemplo con la de Fetch, es evitar tantas llamadas de tipo callback y acortarlo tanto como sea posible, pero sin perder su grado de funcionalidad. Y si te das cuenta, Axios maneja una estructura en específico que se parece mucho a la construcción de rutas en Ruby on Rails, a la construcción de rutas en Laravel, a la construcción de rutas en Adonis. Es decir, un objeto que accede a un método y el método me indica si es get o si es post. De esa manera se está manejando. Y ahora te diste cuenta que ya estamos teniendo cierto grado de interactividad con archivos externos. Ya no necesariamente es la típica estructura de clave valor adentro de este script, sino que ya estoy leyendo un archivo fuera de. Esto obviamente se puede sustituir perfectamente. Podemos interactuar con PHP, una base de datos, hacer un select, por ejemplo, de todos los lenguajes de programación que estuvieran guardados en una tabla, y nuevamente con JSON encode en PHP mandarlos formateados y con Axios leerlos y volcarlos al usuario dentro de la vista. ¿Sale? Esa es la manera en la que se trabaja. Una de las maneras, mejor dicho, con las que puedes hacer peticiones de tipo Ajax, pero con una API como lo es Axios. ¿Sale? Si te quedan dudas sobre qué tanta efectividad o madurez tiene, obviamente todavía no está liberada la versión 1, que se considera ya como la estable, pero adentro del GitHub de Axios puedes checar que hay una pregunta en los issues, me parece, donde indica quiénes utilizan esta herramienta y te vas a dar cuenta de grandes empresas que ya la tienen en funcionamiento. ¿Sale? Nos estamos viendo en la próxima. Un gusto. Bye.